Buenos días a todos, vamos a continuar. Espero que les haya, espero que les haya entretenido ayer la clase, que haya sido fructífera. Me gustó que hayan participado, aunque sea por el chat, pueden abrir el audio cuando estamos así discutiendo, no hay ningún problema. O levantan la mano y los chicos que están moderando, le vamos a ir dando la palabra. Pero me parece que que estuvieron atentos y esa era un poco la idea, motivarlos y contagiarles mi entusiasmo y este gusto que tengo yo por estas cosas. Mm, Después después en el descanso vamos a hablar de los cuestionarios, si tienen dudas, si los ponemos todos juntos, si les parece. Ahora vamos a avanzar un poquito, así no, más que ayer, nos avanzamos un poco sobre el inicio. Se me apunté, ahí está. Lo que vamos a ver hoy, vamos a ver, bueno, vamos a refrescar un poquitito los conceptos vistos ayer. Vamos a hablar del concepto de procesamiento de imágenes resistivas y acústicas. Como les decía ayer, separar lo que es procesamiento de interpretación. Nosotros como profesionales de la Tierra podemos interpretar y lo vamos a interpretar con un poco más de criterio. No digo que no lo pueda hacer un técnico, pero cuando uno empieza a interpretar, tiene que poner el conocimiento adquirido y pensar en un modelo. ¿Sí? Bueno, discriminación de planos geológicos según 4 escenarios. Se los dividí en 4 escenarios para que sea más sencillo. Vamos a ver una introducción a lo que se denomina el análisis estructural. Un poco les voy a mostrar cuáles son las herramientas gráficas, dominios estructural, el concepto de dominio estructural. Vamos a hablar de cómo se evalúan los sistemas de fracturas, por qué hablamos de sistemas de fracturas y por qué no hablamos de fracturas individuales. Y una introducción apenas de análisis de estrés in situ, que hoy está bastante utilizado para geomecánica, ¿no? Y ya luego vamos a hacer una pequeña introducción al análisis estratigráfico, que son trabajos más bien de consultoría, y vamos a hablar del concepto de direcciones de dispersión sedimentaria, para poder llegar a un modelo 1D. Y vamos a ver algunos ejemplitos. Bueno, resumimos lo que vimos ayer, hablamos del buzamiento, el perfil de buzamiento, vamos a ver rápido, herramientas del mercado, conceptos de rumbo y buzamiento, computación de perfiles de buzamiento y algunos ejemplos teóricos. Luego ya entramos a los parámetros de medición y a los parámetros físicos que nos permiten llevar toda esa información de subsuelo a nuestro laboratorio. Los dos escenarios con base agua y base petróleo. Les introduje un poco de la perforación, por qué se usa base agua, por qué se usa base petróleo, cuáles son los problemas con decontaminación, por qué a veces tenemos la opción de usar lodos hipersalinos. Y finalmente también hablamos un poco del origen de las imágenes acústicas. Esto ya lo vimos ayer, lo vamos a pasar más rápido y sí voy a volver a hacer énfasis en esto que es importantísimo para no generar falsas expectativas de lo que podemos ver con las distintas herramientas de análisis. Con la sísmica podemos ver grandes cosas con poca resolución. Grandes volúmenes de roca van a estar representados a través de la sísmica y vamos a ver rasgos que sean entre 10, entre 10 metros y 10 kilómetros, ¿no? Entonces, no voy a ver una estratificación entrecruzada, no voy a ver una laminación, pero sí a lo mejor puedo interpretar fallas, ¿no? Lo que les comentaba ayer, acá tenemos, por ejemplo, dos pegados encima de la sísmica, dos perfiles de imagen interpretados que ayudan a poner en escala vertical a la sísmica, ¿no? Luego tenemos
el otro suite, la otra suite de origen de información, que es lo que viene del análisis de corona, Cutting, etcétera, donde tenemos una cobertura limitada, porque coronas podemos tener 10, 12 metros, 10 metros, recién ahora en la época de oro de vaca muerta se empezaron a hacer coronas de 50 metros, 100 metros, pero es algo carísimo y ya no se hace. Entonces aquí vamos a poder ver microfracturas, vamos a poder ver bioturbación. ¿Por qué? Porque podemos hacerle cortes delgados. Al cutting le podemos hacer cortes delgados, podemos ver la porosidad y la permeabilidad en laboratorio, no a través de un registro. ¿Entienden? O sea, con esta información nosotros validamos la porosidad y la permeabilidad y la saturación que obtenemos de la petrofísica a través de los registros, como les explicó el primer día Jorge. Y bueno, y acá como siempre digo, no sé si les gusta a los evaluadores, a los petrofísicos, hablar del eslabón perdido. La imagen es lo que une las dos escalas. Podemos ver cosas de la corona. Con la corona sabemos en qué ambiente estamos. Podemos ver pequeños detalles luego perdón, lo que vemos en la imagen lo podemos validar con la piedra, con nuestra vista, y eso es lo que lo hace tan importante. Vemos crossbedding, vemos laminaciones, lo mismo que en la corona. También podemos ver fracturas que cuando las asociamos, por ejemplo, esto que está todo rojo, son fracturas o fallas, microfallas que pudimos ver en la imagen, y cuando la ponemos arriba de la sísmica coincide con una zona de falla, ¿no? Entonces, esas clinoformas, lóbulos y canales que podemos ver en grandes rasgos en la sísmica pueden estar validadas por otro tipo de estructuras de menor escala que la podemos ver en la imagen. Así que bueno. Y ahora vemos, es una animación de lo que es la adquisición de las imágenes con cable. Baja la herramienta con el cable, abre las patas, hace contacto, se levanta la herramienta y va midiendo, y obtenemos de todos esos patines y todos esos electrodos medidas de resistividad. Medidas de resistividad. Que una vez procesadas nos dan esta foto. Nos dan esta foto de cómo es la pared del pozo. Esto es como si alguien hubiera calcado o sacado una fotografía panorámica, como nos hacen nos hace el dentista, y la podemos desplegar en superficie. Eso, acá le damos la bienvenida a Jorge Barbosa, que estuvo con nosotros el primer día. Buen día, Jorge. Bien, entonces, les queda claro cómo cada patín que toca algo distinto va tomando distintas medidas, y luego el procesador la va a transformar en algo que nos sirva para poder interpretarlo. Y ahora vamos a eso. Entonces, ¿qué significa procesar una imagen? ¿Por qué? Porque el ingeniero, cuando está en el camión, el ingeniero de Wardline, cuando está en el camión, es el que, voy a ser bruta, ¿no? Pero es el que levanta la roldanita y levanta el cable y automáticamente va midiendo el registro. Ese es el ingeniero de Wardline, el ingeniero que adquiere. Lo guarda en un formato casi legible para cualquier geólogo, en un formato que tiene que estar adecuado para que después el intérprete lo pueda ver y lo pueda interpretar. Y eso es lo que significa un poco procesar una imagen. En principio, lo que hacemos es un buen control de calidad de los datos crudos. Lo que nos da el ingeniero, lo que el ingeniero me pasa a mí
como intérprete es el dato crudo. Son millones de datos, millones de curvas que no tendrían sentido si un procesador no me las acomoda para que yo las pueda interpretar. ¿Qué significa hacer un buen control de calidad? Que los datos estén correctos, que no haya habido cortes, que no haya habido tirones, que, bueno, hay una serie de pasos que el ingeniero tiene que fijarse que estén bien hechos y que el procesador también tiene que fijarse que no haya errores. Y esto es lo que hace el procesador. Transforma esas lecturas eléctricas o acústicas de los sensores en una imagen interpretable, con colores que reflejen la geología y la estructura de la pared del pozo. Entonces, quiero que les quede claro que cuando se adquiere, por ejemplo, cuando se adquiere un gamma ray, un rayo gamma, el ingeniero le puede pasar un ASCII directamente al geólogo y directamente lo plotea y ve una curva. Con la imagen no. Con la imagen es tan compleja la adquisición y esa cantidad de datos todos juntos que yo no sería capaz de verlos si no los proceso. Si no los transformo, todas esas cantidad de información, tanto eléctrica como acústica, en algo interpretable. O sea, el procesador es el que lo transforma en una fotografía con colores legibles y con colores que me indiquen que hay una falla, que hay una fractura, que hay un bedding, que hay un clasto, ¿sí? Porque me va a reflejar la geología y la estructura de la pared del pozo. Ahora bien, yo puedo tener una foto, pero si yo no refiero esa imagen de colores a un sistema de referencia geográfico, ¿cómo voy a saber el rumbo y buzamiento? ¿Sí? ¿Se entiende todo este paso que hay que hacer? Yo tengo la foto, que transformé las lecturas eléctricas y acústicas y ahora le puse un norte. Le digo, bueno, acá esto está orientado respecto al norte. Eliminar la mayor cantidad de artefactos. Artefactos es lo no deseable, es los ruidos y las cosas feas que se producen producto propio de la operación, ¿sí? Son efectos indeseables producto de la operación. Y finalmente obtener una imagen orientada con colores cuyo contraste representen los eventos geológicos, lo más continua posible para que el intérprete sea capaz, y escuchen bien este orden que les voy a decir, identificar, clasificar e interpretar los rasgos geológicos que presenta la pared del pozo. Y yo les recomiendo que siempre piensen en que primero hay que ver, identificar. Ah, acá hay un plano. Luego, ponerle nombre y apellido. Tener una buena cartilla de clasificación. Ah, es laminación, es una fractura. Y tercero, interpretar. Yo no puedo sentarme y ver la imagen y decir, acá hay una falla. Eso sería una interpretación. Para decir que hay una falla, hay que hacer tengo que identificar fracturas, tengo que clasificarlas, tengo que identificar otro tipo de rasgos, y luego el intérprete le va a poner su sello y va a decir, bueno, tengo todos los casilleros llenos para decir que esto es una falla. Eso es interpretar. ¿Entiende la diferencia entre procesar e interpretar? Procesar lo hace un técnico o nosotros mismos, interpretar lo hace un profesional. Y volvemos a la primera diapositiva que les mostré ayer, que es un registro del perfil de pozo. Esto es lo que les decía ayer. Yo tengo un gamma ray donde a cada profundidad tengo un valor. Entonces, cuando pongo este ASCII en mi software, me va a generar una curva. ¿Sí? Para las imágenes no tenemos un único valor, porque dijimos que tenían 24, 30 botones, y en cada botón vamos a tener una curva a la misma profundidad.
Y fíjense, esto es lo que pasa. A la misma profundidad, miren la cantidad de información que tengo. Muchísima. Entonces, ¿qué miramos? Primero si hay patines defectuosos y los anotamos. Ya no podemos hacer nada. Esto es hecho consumado. Hay un patín defectuoso, no nos van a dejar hacerlo de nuevo. Lo que hay que informar es decirle al laboratorista, el ingeniero, yo tengo que informar al ingeniero, el ingeniero tiene que decirle al laboratorista, revísame la herramienta porque el patín 6L no registró. Para que lo arreglen. Cada uno de estos patines tiene su propia escala. Esto es su escala de colores. Dijimos que lo clarito son las altas resistividades y lo oscuro son las bajas resistividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno le pone esa escala en cada patín de alta resistividad clarito y baja resistividad oscuro, vamos a obtener capas de baja resistividad oscuras, capas de alta resistividad bien claras y capas de mediana resistividad. Entonces eso ya nos es el primer paso que hace el procesador para acomodar las cosas. Las paletas de colores, que sean las correctas. Estas serían las curvas de orientación crudas, ¿no? Cada empresa tiene su mnemónico. Mnemónico es el nombre que tienen el nombre con el que aparecen las curvas. Por ejemplo, en casi todas las empresas, desviación es DEV, SDEV, DEVI, bueno, Weatherford, y digo yo que tiene mnemónicos demoníacos, porque la desviación es ITLT. Sinceramente no son muy intuitivas, ¿no? Porque yo para darme cuenta que es ITLT tengo que imaginarme que es tilt en inglés. Y tilt en inglés sería como la desviación, ¿no? El bamboleo que hace el pozo. Bueno, estos serían los calibres según X y según Y. Y entonces, ¿qué miramos? Bueno, si están bien los calibres, que las curvas de orientación estén completas, que no haya saltos. Todo eso es lo que mira el procesador, que no haya cortes, ¿sí? Esto sería lo que llamamos control de calidad, que es mirar que esté todo bien y que transformarlo en algo legible. Hacemos la declinación magnética, calculamos la declinación magnética como hicimos en el ejercicio ayer, y también aplicamos lo que se llama la inclinometría. Es uno de los pasos que yo les quería mostrar, pero que no me anda el software hoy, donde se le aplica la corrección de desviación magnética a aquellas curvas de orientación que estén relacionadas con el norte, ¿no? Que sean azimutales. Acuérdense, la de desviación no, es vertical. Y por las dudas, les aviso que hay empresas que le hacen la corrección en el momento de la adquisición. Por ejemplo, las Schlumberger hacen la corrección de declinación magnética en el momento de adquirir, antes de entregar la data al procesador. Eso lo tienen que tener en claro porque si alguna vez tienen la oportunidad, como me pasó, que yo nunca estuve en Schlumberger, pero me llegan cintas, me llegan datos de otra empresa, averiguar que no estén ya corregidas por declinación magnética, porque si no estamos duplicando la corrección. En lugar de sumarle 2 grados, le estamos sumando 4 grados. ¿Mm? Entonces, comenzamos con el control de calidad de la imagen, que es LQC, Low Quality Control. Revisamos el paquete de navegación. Revisamos magnetómetros y acelerómetros. ¿Qué son los magnetómetros y acelerómetros? Magnetómetro y acelerómetro son dispositivos que tienen la herramienta de imagen, cualquier herramienta que sea, que esté referida al norte,
que cualquier herramienta, ¿por qué digo? Porque hay herramientas acústicas que se orientan los dipolos y se puede hacer la anisotropía, ver en qué dirección los rayos rápidos, perdón, la velocidad de transmisión del sonido es más rápido, por ejemplo, o más lento. Y eso hay que orientarlo respecto al norte. Para eso necesitamos que esa herramienta tenga un magnetómetro. El magnetómetro es el dispositivo que nos orienta. Es un gran imán que orienta la herramienta, genera curvas que orientan a la herramienta respecto al norte magnético. Luego tenemos que orientarla respecto al norte geográfico a través de la declinación magnética. Y acelerómetro es otro dispositivo que mide la velocidad y los cambios de velocidad. Es deseable en wireline, todo lo que sea con cable, que la velocidad sea constante. Si la velocidad no es constante porque hay cambios de velocidad, la adquisición va a ser anómala. Entonces tenemos que hacerle correcciones de acelerometría y suponer que el ingeniero pudo subir la herramienta a una velocidad constante. Si hay atascamientos, la herramienta sigue registrando, entonces todos los datos van a estar tomados a una determinada profundidad. En cambio, cuando se libera, salta. Entonces, lo que hacemos es revisar magnetómetros y acelerómetros para corregir lo que se llama acelerometría, que es simplemente considerar una velocidad constante de adquisición. Revisar la continuidad del registro. A veces las cosas pueden fallar, se les puede cortar la transmisión. Ahora no tanto, pero era común en cable que se les corte algo, que se les corte, y entonces por ahí, lo hacen en dos pasadas, entonces después hay que lo que se llama hacer el merge, unirlas. Unir dos curvas se denomina merge. Eh, Identificar valores anómalos, tanto en las curvas de navegación como las curvas eléctricas de los botones. Cuando aparecen valores como menos 999.25, son valores generalmente que son productos de algún problema eléctrico. Entonces, esos hay que toquetearlos, hay que editarlos, etc. Identificar valores anómalos. En las curvas de navegación a veces hay saltos, como en las curvas eléctricas de los botones. Analizar la integridad y la forma del pozo. A veces, ¿se recuerdan lo que veíamos ayer en el ejemplo de Bolivia, en la parte superior y a veces en la parte inferior también? Hay grandes cavernas, puede haber disolución, puede haber zonas de fractura, de falla, se cae el pozo y eso se denominan washout. Cuando son grandes cavernas. La ovalización es importante, la ovalización a nosotros nos sirve mucho, pero siempre y cuando sea en una dirección y esté relacionada con el estrés. Si esa ruptura y esa caída de material es en forma de caverna y es de un solo lado o no se puede registrar, eso se denomina un washout. Y como les decía, individualizar patines defectuosos, que si bien ya no podemos hacer nada, porque ya no podemos volver, porque cuando a mí me llega y yo detecto el patín defectuoso, el ingeniero ya está de franco, primero. Segundo, ninguna empresa operadora te va a dejar que registres de nuevo. Así que simplemente, como les decía, para que quede registrado y y avisar a la parte del laboratorio que tienen que revisar la herramienta y que se tienen que fijar en que tienen que, ese patín especialmente, lo tienen que arreglar. Y acá tengo algunos ejemplos de cómo se ven. Por ejemplo, luego se genera a través del software que se use lo que se denomina imagen estática e imagen dinámica. La imagen estática es la que está, la que sale así, donde el valor máximo y mínimo de resistividad de todo el registro está representado
en la paleta. ¿Ven la paleta como de la parte de alta resistividad la vemos clarita? Esta es una capa de alta resistividad y la baja resistividad la vemos oscura. Esto sería baja resistividad. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos imágenes donde la amplitud de resistividad es demasiado alta, entre el máximo y mínimo valor de resistividad es demasiado alta para esta paleta. ¿Qué significa? Que tenemos zonas de mucha alta resistividad, por ejemplo, estamos cruzando puede ser un dique muy resistivo, puede ser una sal, un carbonato. Y de repente pasamos a vaca muerta, que es muy baja resistividad. Entonces, la escala de resistividades de todo el pozo es demasiado grande. Entonces, se nos van a pasar algunos detalles. Para eso, se hace lo que se llama la imagen estática, la imagen dinámica, perdón, que lo que hace es tomar una ventana por default tomamos 1 metro, y se toman el mayor y menor valor de resistividad para eso. Y para lo único que sirve es para ayudar al intérprete a ver mejor los rasgos. Porque es como que nos filtra y nos exagera algunas cosas para que las veamos mejor. Pero la interpretación la debemos hacer siempre en la imagen estática. Bueno, acá tenemos un ejemplo de uno de los artefactos más comunes para herramientas de cable, que es lo que se denomina stick and pull o agarres. Cuando hay un angostamiento de los calibres, se atasca la herramienta y queda registrando en el mismo lugar. Entonces, lo que dejé en la diapositiva anterior, la velocidad baja, o sea que la aceleración no se mantiene constante. Entonces, ¿qué pasa? Se atasca en esta posición, ¿sí? Registra y luego el ingeniero generalmente siente que la tensión del cable aumenta, entonces por ahí hace un movimientito y logra que la hace rotar o algo por el estilo y logra que se libere. Cuando se libera, ¿qué pasa? La tensión del cable que estaba estirado rebota y se va para arriba y empieza a registrar acá. Entonces, ¿qué pasa? Todos los datos que están registrados en este intervalo y en este intervalo deberían estar en este intervalo que se la salteó. Entonces, la corrección por acelerometría consiste en distribuir esta información como si la herramienta hubiera corrido en una velocidad constante. Quedan a veces es tanta el agarre que tiene, que con la corrección de acelerometría a veces no alcanza y quedan algunas cuestiones residuales. Pero ¿por qué es importante? Fíjense, este rasgo que está aquí, después de la corrección, miren, o sea, se sube casi 1 metro. Aquí ya las diferencias de las profundidades no es casi nada, pero la idea es que a través de las curvas de acelerometría se hace la asunción de que la herramienta corrió con una velocidad constante. Bien, y el otro efecto que pasa, que son también de los más comunes, que ocurre en las imágenes acústicas. Recuerden que la imagen acústica la vemos en 360 grados. ¿Qué son estos que parecen huevos fritos? Que se denominan good grain effect, que son como marcas de vetas de madera. Y fíjense que no son eventos naturales, sino que se producen por la reverberación
Si nosotros recordamos que se emitía una onda acústica, rebotaba y volvía, era un ida y vuelta, pero si teníamos muchos sólidos, hay reverberación y genera esto. Si la herramienta no está centrada, o sea, excentricidad de la herramienta, también puede pasar esto. Y si el diámetro es muy pequeño, también rebota mucho. Entonces, estos good grain effect no se pueden corregir, simplemente no confundirlos con una concreción, por ejemplo, o con un fósil. Lo digo en serio, no es que es un chiste, en el sentido de que el que no sabe que esto se produce artificialmente puede pensar que, y bueno, tiene que saber que las herramientas acústicas, como cualquier otra herramienta, tiene especificaciones y no se puede correr en todo. Si lo que tiene que hacer el ingeniero cuando le piden correr una herramienta acústica es preguntar qué densidad tiene el lodo. Si es una zona, recuerdan que el lodo de perforación es ese líquido viscoso con sólidos que tiene muchas funciones. La de refrigerar la broca, la de llevar los cuttings a superficie, si no tendríamos toda una cantidad de sólidos productos de la perforación abajo, y formar el revoque. Entonces, muchas veces cuando hay pérdidas, porque estamos pasando por una zona con muchas fisuras, se densifica el lodo, se le pone más elementos sólidos y entonces este valor aumenta. Entonces, muchas veces puede pasar que el ingeniero, antes de hacerla, o cuando se planifica la operación, pregunta, bueno, ¿cómo va a ser el lodo? Denme las características del lodo. Y la operadora le va a dar lo que el lodero le dice que le va a poner. Ahora, lo que realmente hay ahí abajo sí, porque si durante la perforación hubo cambios producto de pérdidas y demás, cuando bajo mi herramienta acústica, a lo mejor me dijeron que tenía 9 libras por galón y resulta que por una densificación producto de pérdidas durante la perforación, ahora estoy en 13 o 15. Y entonces la imagen acústica reverbera y se pierde y toda la energía de la onda acústica se gasta y se pierde en los sólidos. Bien, dicho esto, vamos a hacer una pequeña práctica que quiero que ustedes participen como ayer para que podamos resolver este cuestionario. Lo vamos a leer, yo se los voy a ir leyendo. O alguien, a ver, alguien que quiera leerlo. Vamos, no sean tímidos. Yo leo. Dale. Bueno, la 1. La 1, empieza con la 1. ¿Qué diferencia hay entre un perfil de buzamiento y una imagen resistiva de pozo? Bueno, hablamos un montón ya de eso. ¿Quién me lo puede resumir en un par de palabras, en un párrafo? ¿Quién se anima? No sigo, ¿eh? Bueno, ¿quién sigue con la 2? Yo no sé si están escribiendo.
Bueno, lo leo yo. Una de las siguientes respuestas no pertenece al flujo de trabajo del procesamiento de imágenes de pozo. A, transformar las lecturas legibles para un intérprete. B, referirlas a un marco geográfico. C, determinación del esbozamiento estructural. Y D, corrección o corregir por declinación magnética. A ver, ¿cuál de estas cuatro no pertenece al flujo de trabajo de un procesamiento de datos de imagen de pozo? La C. La C. Primero porque todavía no hablamos de determinación del procesamiento estructural. Pero en ningún momento dijimos que, o sea, el procesamiento estructural lo vamos a ver en la parte de interpretación, ¿no? Está dentro del flujo de trabajo de interpretación. Todas las demás, transformar en lecturas legibles para un intérprete, referirlos a un marco geográfico, corregir por declinación magnética, son parte del procesamiento, ¿sí? Muy bien. El punto 3, en registros adquiridos por cable, ¿a qué se denomina stick and pull? Puede ser más de una opción. A, ovalizaciones producidas por el estrés. B, agarres debido a disminuciones en los diámetros del pozo. Cambios de la velocidad del registro de cualquier perfilaje. Cambio en la aceleración de la herramienta en su viaje de subida. Artefactos producidos por minerales magnéticos que dañan el magnetómetro. Agustina dice B, agarres, y D, bien. Y saben que la C también, porque los cambios en la aceleración también son cambios en la velocidad, y el stick and pull no solo pasa en las imágenes, pasa en cualquier perfil de cable. Porque si se me agarra la herramienta de inducción, también está leyendo en un... No sé cómo la corrigen, pero no sé, Jorge Barbosa, si el concepto de stick and pull también sirve para cualquier otro, para otro registro, ¿no? Sí, Sí. sí. Normalmente cualquier registro vemos la curva de tensión y cuando vemos que la tensión de repente disminuye y está bajando la aceleración de la herramienta perdón, aumenta porque hay un arrastre y cuando se libera es que baja la tensión, es lo mismo. Y afecta a todo registro porque estás pasando a una velocidad muy alta de lo que en un intervalo muy pequeño la aceleración es muy alta. Y se corrige por acelerometría también. Por ejemplo. Las herramientas que tienen el kit o el set de orientación, puedes tratar de llevar las profundidades, corregirlas. Esas mediciones que se hicieron tan rápido, llevar a las profundidades que deberían, pero la mayoría de las herramientas no tienen set de orientación. Claro. Ajá. Solamente aquellas, como les decía, con que tengan los dipolares, por ejemplo. El sónico, por ejemplo, un sónico dipolar va a estar orientado como las imágenes. Ajá. Sí, o algo que corra junto con una imagen. Correcto. Porque densidad, gamma rec y demás, los registros básicos no se corren con paquete de navegación. Y si no tenemos el acelerómetro y el magnetómetro, el acelerómetro fundamentalmente, no podemos corregirlo. Sí, por ahí yo lo que creo que lo he hecho, es evitar un poco pensando, interpolar, por ejemplo. Eso sí se puede hacer. Algunas cosas que uno sabe que hay un salto en la curva, y bueno, por ahí lo que sí he visto hacer es que se interpole, ¿no? Al interpolar, ¿qué hacemos? Una curva, estamos considerando una velocidad constante de adquisición, prácticamente. Bueno, y les dejo como deber, porque si la verdad que sí, a este punto no podemos diferenciar un perfil de buzamiento de una imagen resistiva, estamos en el horno. A ver, ¿quién se anima? Lo hacemos entre todos, no tiene que hablar uno solo. Díganme uno
alguna de las cosas de las que hemos hablado referidas a la imagen. ¿Qué pasaba acá? O sea, un perfil de buzamiento, en cada patín tenemos un único valor. Esto explicado desde el punto de vista técnico de adquisición, ¿no? En una imagen, a la misma profundidad, tenemos un array de información. Por eso podemos transformarlas en imágenes y generar una fotografía de la pared del pozo. ¿Mm? Pero ¿qué más podemos decir de todo lo que dijimos? En una imagen, en un perfil de buzamiento, ¿podemos hacer un análisis de facies? A ver, Jessica, perdón. El perfil de buzamiento nos indica los cambios de buzamiento de los estratos por medio de lecturas resistivas. Imágenes resistivas miden. Bueno, no. Me parece que, o sea, estás reiterando, estás haciendo como un loop. El perfil de buzamiento nos indica los cambios de buzamientos de los estratos por medio de lecturas resistivas. Las imágenes resistivas miden la resistividad. Bueno, los dos miden la resistividad o conductividad. Resistividad o conductividad. Los dos nos van a indicar cambios en el buzamiento. La diferencia es que la redundancia de lecturas nos da más resolución y nos permite tener una fotografía de la pared del pozo, para lo cual nosotros podemos hacer análisis de facies. Por ejemplo, en un perfil de buzamiento donde vemos flechas, ¿podemos hacer un análisis de facies? Es decir, pensar si es una o sea, en un perfil de buzamiento, directamente se transforma en un diagrama de flechas o tadpoles que nos indican nada más que la estructura. En general no podemos hacer un análisis de facies. ¿Mm? Esa Claro. sería otra. Sí. Perdón. Sí, ¿qué querías decir, Franco? No, que claro, que en el perfil de buzamiento lo que podíamos hacer era inferir si había alguna discontinuidad o alguna falla o algo, pero solamente inferirla a través de la orientación de los escarabajos, digamos, como habíamos visto ayer. Pero en cambio en las imágenes de resistiva puedes ver laminaciones, estratificaciones, ver si esta roca es conductiva, es resistiva, y ahí vos inferir, puedes ver, por ejemplo, si hay disolución de calizas, no sé, estilolitos, fracturas, las fallas, todas esas cosas. Exacto. Es más... En un perfil de buzamiento es difícil que podamos ver fracturas. En realidad es como que está más diseñado para ver la estructura, inferir la estructura, porque hace una correlación automática. Donde ve pataditas, traza una sinusoide, pero no quiere decir que esté bien. En la imagen nosotros, el intérprete, le pone la correlación. Entonces, se puede hacer correlación automática en imágenes, también se puede hacer, pero en general es manual y se interpretan de otra manera, se interpretan con otro criterio. Pero bueno, técnicamente el perfil de buzamiento, la imagen se produce por redundancia de mediciones de resistividad a la misma profundidad, que nos va a dar más resolución, ¿sí? Podemos decir que los dos nos dan lo mismo, y con los dos podemos hacer un análisis estructural. Con los dos no podemos hacer análisis de facies. Yo no haría análisis de facies con el de buzamiento, teniendo la imagen. Podemos, o sea, es una herramienta más potente, más moderna, donde nos da más idea de geología, ¿no? Yo le digo, para mí el perfil de buzamiento fue un inventazo.
Hoy lo supera la imagen, pero muchas veces se corre el perfil de imagen en modo perfil de buzamiento. Es simplemente que obtenemos esto y le hacemos un picado como automático, pero manual, rápido, nada más que para estructura. Y lo transformamos en perfil de buzamiento. Y se cobra distinto. ¿Sí? Y yo creo, ¿les queda claro que son dos herramientas de perfilaje, que las dos pueden ser de cable, que obtenemos información, que la tenemos que reprocesar e interpretar en superficie? El limiter no se procesa, directamente sale así. ¿Quedó, Jessica? Claro, porque lo que veía que me estabas diciendo era como que estabas haciendo un loop en la definición, te estabas definiendo de la misma manera las dos cosas. No son diferentes, pero la tecnología es otra. Entonces, vamos a avanzar. Y bueno, y yo diría seguir, y me dicen ustedes cuando están cansados así, porque nuestra idea es un rato antes de terminar la clase, a partir de las 11:30, hacer una puesta en común con Jorge Barbosa, para que puedan tener también opción de sacarse todas las dudas que tengan con el cuestionario de él. Entonces no querría extenderme demasiado en esto porque esta parte sí es un poquitito más larga. Salvo que, vamos a hacer una cosa, son y 56, vamos a tomar 5 minutitos. Vamos a cortar 5 minutitos y así yo tengo tiempo de reiniciar la máquina y a ver si puedo entrar a mi software. Voy a cortar la grabación.